Hola, un saludo desde Medellín hasta San José, con muchísimas ganas de haber estado allí en Uruguay. Los amigos y amigas de Uruguay saben que me encanta, que es uno de los países que más disfruto, pero además solo he estado una vez en San José y lo disfruté muchísimo en ese pequeño paraíso, en esa república independiente no solo de Uruguay, sino república independiente latinoamericana, en ese bastión que es San José. Entonces me hubiera encantado estar con ustedes, pero por una agenda que tengo previa para esta misma semana en la que se hacen las jornadas de ciudades creativas, pues me pierdo no solo la compañía de ustedes, habitantes de San José, sino también la compañía de todo el equipo organizador y de los compañeros con los que hago esta sesión en las jornadas de ciudades creativas. Muchas gracias a Creanta, muchas gracias a Juan José, muchas gracias Intendenta por la invitación y espero que en unos próximos días podamos ir allí a tomarnos un buen vino, un buen asado, a comernos unas empanaditas y a caminar por esas maravillosas calles de San José. Voy a utilizar unos 15, 20 minutos máximo en un documento, en la presentación de un documento que además ya lo tiene en las jornadas para su publicación, que es un documento que llamé hacia una nueva agenda cultural mundial. Ese título pretencioso parte de dos hechos. Uno, Mondiacult, la conferencia que hace 2 semanas ocurrió en la Ciudad de México después de 40 años, convocada por la UNESCO. Creo que es fundamental, una conferencia que reunió a los ministros y ministras de cultura de casi 200 países para pensar el papel de la cultura más allá de la cultura. Y un amigo, Emiliano Fuentes, me, desde Argentina, me pidió hacer parte de un libro que se publicó y hice el documento de Hacia una nueva agenda cultural mundial en la que planteo 5 criterios, 7 ejes temáticos y 8 acciones específicas para la cultura en clave de Mundiacult, pero para la cultura desde la visión latinoamericana. Entonces, de eso va a tratar esta intervención. Y dos, ¿por qué ese título pretencioso? Hace unos años, pocos años, se hizo la Conferencia Mundial de ONU Hábitat, de Naciones Unidas Hábitat, en Quito. En esa agenda, en esa conferencia Hábitat 3, se definió, se llegó a un acuerdo hacia una nueva agenda urbana mundial. E incluso conversando con el director de ONU Hábitat en Latinoamérica, Elkin Velázquez, quien también es de Medellín, vive en Río de Janeiro, le decía, hombre, yo creo que ONU Habitat se equivocó al definir una nueva agenda cultural, una nueva agenda de hábitat, perdón, una nueva agenda de hábitat para el mundo. Yo creo que lo que hay que definir no es una nueva agenda urbana, como dicen ustedes, sino una nueva agenda social. Lo social debe ser preponderante del urbano. Entonces, al pensar en ese título rimbombante, pretencioso, de hacia una nueva agenda cultural mundial en clave de Mundiacol desde Latinoamérica, la pretensión es más o menos similar. Salirle adelante a los proyectos culturales y proponer una nueva agenda no solo desde la cultura para otras áreas, sino incluso para la propia cultura. Y de eso entonces, apoyándome en mis notas, vamos a conversar sobre esto. Les decía, son unas notas que tienen 5 criterios, 7 ejes temáticos y 8 acciones específicas. Parte de esto lo reflexionamos hace un tiempo también, hace unos meses, en mayo pasado de este 2022, en Guatemala, en Antigua Guatemala, en la sede de la Agencia Española de Cooperación, en un encuentro que compartí, al que fui invitado por el Centro de Cultura España del San Salvador y por la Agencia Española de Cooperación, un encuentro con profesionales de toda Centroamérica, de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y también de República Dominicana. En ese encuentro había eso parte de un diplomado del que fui profesor y se cerró con un encuentro virtual y allí hicimos un manifiesto, el manifiesto por las culturas en Latinoamérica, y en la construcción de ese manifiesto que participé a partir de un par de intervenciones, y en la coordinación de ese manifiesto retomo muchos elementos de ese manifiesto que creo que es una buena lectura. En fin, ahora sí, los 5 criterios. El primer criterio, asumir la cultura como un derecho y como un factor de inclusión y de equidad. ¿Qué parto ahí? O sea, debemos construir como sociedad un camino real hacia la construcción de equidad. Latinoamérica tiene como uno de sus dos grandes problemas, el otro son las violencias, la inequidad. Latinoamérica es tremendamente inequitativa.
son muy escasos los países donde la equidad es una condición, pero en Latinoamérica ningún país tiene la equidad una condición de vida. Uruguay podría ser uno de los más equitativos. Todo el mundo dirá Chile, no, Chile hasta hace 4 o 5 años era el país más inequitativo de Latinoamérica según los datos de la CEPAL. Hoy Colombia y Brasil desafortunadamente somos los líderes en inequidad y yo todavía en Medellín, una ciudad donde ha pasado muchísimas cosas en la superación de pobrezas, en la superación de violencias, en la construcción de una mayor equidad desde lo público, todavía somos una ciudad profundamente inequitativa. La cultura entonces tenemos que, ¿cuál es el papel de la cultura en esa construcción de la equidad? La cultura como derecho, la cultura como factor de inclusión. Un filósofo de Medellín, Estanislao Zuleta, decía que los derechos sin oportunidades no son derechos. ¿Cómo construimos la oportunidad del derecho y no solo el derecho? Piensen ustedes lo que es el acceso a la cultura en la mayoría de nuestros lugares o para la mayoría de las personas de nuestras sociedades, de los barrios de mayores pobrezas, de las zonas rurales más apartadas, en fin. Un segundo criterio, la cultura para la convivencia. Nuevamente, Latinoamérica es la zona del mundo que triplica la tasa de muerte violenta por homicidio. Ustedes mismos en Uruguay están viviendo una escalada de situaciones de inseguridad. He conversado con el equipo del gobierno anterior, con Gustavo Leal y con otros desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia, desde la coordinación. Trabajé, hice parte de una asesoría puntual para el ministro Bonomi de Uruguay y conozco algo de la realidad. Algunas de las regiones de ustedes he estado, digamos que me he recorrido una parte importante de la geografía uruguaya. Pero Chile, también un país que mostraba cifras de inseguridad, digamos, más o menos aceptables, viene escalando en su situación de inseguridad desde hace unos años. Entonces, ¿cómo construimos una convivencia? Nosotros en Medellín hace unos años dijimos lo contrario, la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia. Y la convivencia se construye con proyectos sociales, con proyectos educativos y con proyectos culturales. Cuando me preguntan hoy incluso cuál es la definición con la que yo me quedo para pensar en cultura, digo, cualquier definición sería posible, pero hay una que me gusta, y es que cultura es lo que nos permite apreciar la propia vida y aprender a vivir con el otro, aprender a convivir. Yo creo que en Latinoamérica nos hace falta mucho de esto, y como decía una socióloga de Medellín, María Teresa Uribe, ella decía, no se trata de construir la armonía, no se trata de ese concepto cristiano de amados los unos a los otros, se trata precisamente de aprender de la desarmonía y resolver la desarmonía con formas no violentas. Entonces, la construcción de la convivencia creo que es parte de eso que necesitamos y ahí la cultura tiene que entenderse como un factor que va mucho más allá de la cultura, como dije al principio. La cultura es más que las artes, es mucho más que las bellas artes. La cultura es eso que nos tiene que atravesar en todas las áreas y el proyecto cultural no puede ser un proyecto de una Secretaría de Cultura, sino que tiene que ser el proyecto de toda una intendencia o de toda una presidencia de la República, de todo un gobierno, pero también un proyecto de toda la sociedad. La transformación cultural, ser otro tipo de sociedad, es hacia donde apuntamos con esa visión de primero equidad y segundo convivencia. Tercer criterio, de los 5 que les dije que iba a mencionar. El resultado principal que debemos tener de una política cultural es una nueva ciudadanía. ¿A qué apunto con eso? Es que lo que estamos construyendo, el desafío, la dimensión del desafío que tenemos en Latinoamérica es construirnos como una nueva ciudadanía. Ciudadanías que superen atavismos, nuestros clasismos, nuestros racismos. Ciudadanías que tengan una comprensión mejor de las nuevas realidades, no solo individuales, sino colectivas. Ciudadanías incluso que tengan unas nuevas dimensiones de lo que pueden ser los proyectos de familias, no de familias tradicionales, de familias diversas. Ciudadanías que sean respetuosas de las múltiples diversidades y que vean en la diversidad una oportunidad y no un peligro. Muchas de nuestras sociedades siguen viendo en la diversidad un peligro. O sea, los contrarios políticos ya no son contrarios políticos, sino enemigos. El otro que es diferente por cualquier razón, porque se peina distinto, porque se viste distinto, porque tiene una opción sexual distinta, por cualquier razón, ya no es el otro en el que yo puedo identificarme, sino que es el otro como rival, es el otro como enemigo, es el otro como temor, es el otro como producto del miedo. Es decir, sociedades en las que nosotros seamos capaces de pensarnos como ciudadanos y ciudadanas distintas. Piensen en todo lo que tiene que ver esto con la cultura política en estos países nuestros donde las culturas políticas son tan escasas. Es decir, se trata de definir unos nuevos valores, no el rescate de los valores anteriores.
Y esos nuevos valores, la vida, por ejemplo, como valor máximo, por supuesto, pero también la equidad, la solidaridad como valor, la comprensión del tipo de sociedad en que estamos viviendo, pero también la comprensión del tipo de sociedad en la que podríamos vivir, y no solo aferrado a los patrimonios históricos o a las ancestralidades, sino a los nuevos valores que incluso nos proponen las juventudes, cómo nosotros construimos sociedades distintas con esos valores que hoy las juventudes proponen. El cuarto criterio, tenemos que lograr hacer de la cultura una de las herramientas fundamentales de la transformación de nuestros países. Pensemos qué pasaría si diseñáramos planes de desarrollo para una ciudad, San José, para un departamento, San José, para un país, Uruguay, para una ciudad, Medellín, para un departamento, Antioquia, para un país como Colombia, ¿qué pasaría si diseñáramos los planes de desarrollo desde una perspectiva cultural? ¿Qué pasaría si identificáramos en nuestras experiencias culturales formas distintas de relacionamiento, incluso en lo económico? ¿Cómo construiríamos economías distintas, economías del común, economías del compartir, economías de la solidaridad, no economías de la explotación ni economías solo de la competitividad? O sea, ¿cómo construimos esas economías colaborativas, esas economías cooperativas? En fin, ¿cómo hacemos de la cultura eh, algo que atraviese a los diferentes gobiernos? Aquí mismo en Medellín, hace unos años cuando tuve la oportunidad de ser secretario de Cultura Ciudadana, siempre he dicho que tuve la magnífica oportunidad de ser secretario de Cultura Ciudadana en un gobierno, en dos gobiernos, el de Sergio Fajardo y el de Alonso Salazar, donde la cultura no era un proyecto de la Secretaría de Cultura, sino que era un proyecto de todo el gobierno. Es decir, el gobierno como proyecto cultural y la transformación educativa y cultural como máximas, como nortes, como horizontes de todo el gobierno, de todo el gabinete, no solo de una Secretaría de Cultura. Y un quinto criterio para estos cinco, me quería detener en esos cinco porque tal vez las 8 acciones y los 7 ejes son complementarios de estos 5 criterios, es la cultura debe ser un objeto permanente de reflexión y de acción. Y decía, hombre, en clave de Mondiacul, esa conferencia de México de hace 2 semanas, ¿qué tal si convertimos a Latinoamérica en un gran laboratorio de conversaciones sobre cultura? En un gran laboratorio de incluso de nuevas formas de entender lo cultural en nuestras sociedades, no solo en el ejercicio puro y duro de la cultura, de las artes o las bellas artes, sino también en el ejercicio, por ejemplo, de la gestión pública, atravesado no por el ejercicio cultural, sino por la cultura como un ejercicio de gestión pública o por la gestión pública como un ejercicio de transformación cultural. ¿Qué pasaría si asumimos una permanente conversación entre nuestras ciudades y países como estas jornadas de ciudades creativas para pensar la cultura en otras nuevas dimensiones? Bien, 5 criterios. 13 minutos, me falta poco. Los 7 ejes temáticos que desde América Latina entonces le propuse grandilocuentemente a Mondiacul. 1, equidad y justicia socioeconómica, étnica y cultural, los voy a enumerar. 2, educación formal, popular y otros saberes comunitarios. 3, estamos hablando de ejes para la cultura en esta nueva década. 3, salud física y mental. 4, justicia ambiental y protección de los bienes comunes. 5, feminismos y disidencias. 6, justicia transicional y memorias históricas. Y 7, fortalecimiento de nuestras democracias. Y empiezo por explicaciones breves de cada uno con este último. Las democracias en Latinoamérica están en riesgo, en unos países más que en otros. En Colombia particularmente, las democracias han estado en riesgo durante mucho tiempo por la cooptación mafiosa del narcotráfico de muchos espacios democráticos, pero también por la cooptación paramilitar de muchos espacios democráticos y también por el atentado de las guerrillas en esos estados democráticos, pero también y fundamentalmente las democracias en riesgo por la corrupción. Partidos políticos en toda Latinoamérica, solo por hablar de Latinoamérica, partidos políticos en Latinoamérica que se han convertido en bandas criminales para apropiarse de los dineros públicos para beneficios privados de los gobernantes o de sus intereses. Bueno, ustedes algo también saben de corrupción en Uruguay en distintos momentos de su historia. En ese fortalecimiento de las democracias, ¿cómo construimos democracias deliberativas? ¿Cómo construimos democracias participativas? Hoy mismo, el día que hago esta grabación, me enteré de un nuevo libro de Jürgen Habermas, que es increíble. Yo mismo pensé que ya no existía físicamente Jürgen Habermas, todavía está vivo y sigue escribiendo. Y
habla en su nuevo libro, que es un corto libro según lo que leí en Twitter, eh, habla sobre las democracias deliberativas y sobre la necesidad de avanzar en esas democracias deliberativas, no para llegar a consensos, sino para incluso establecer los disensos, eh, que puede ser el mismo concepto de esa construcción de la armonía que decía María Teresa Uribe. En fin, yo creo que el fortalecimiento de nuestras democracias locales, regionales, incluso continentales, como construimos un continente con otras nuevas democracias, con organismos internacionales, multinacionales, que tengan otro tipo de democracias, que reemplacen a los actuales, pues creo que es un buen desafío para un proyecto cultural. En esa justicia transicional y memorias históricas también nosotros hemos vivido tantos atropellos a los derechos humanos por causa de múltiples conflictos que es necesario avanzar en eso. Yo creo que Colombia realmente a partir del acuerdo de paz ha emprendido un buen camino con el espacio de justicia especial para la paz, pero especialmente con la Comisión de la Verdad y la Comisión de la Verdad como un gran hecho cultural para definir estas memorias históricas y para definir estas justicias transicionales. Feminismos y disidencias, por supuesto, toda la inclusión de políticas de género, pero incluso más allá de las políticas de género. ¿Cómo hablamos de feminismos? ¿Cómo hablamos de disidencias sexuales? ¿Cómo hablamos de perspectivas de género, pero rompiendo definitivamente con estos conceptos heteropatriarcales que nos han dominado? O sea, ¿cómo construimos otro tipo de sociedad en esos ejes? Y eso es un asunto cultural, romper esos ejes anteriores y construir nuevos ejes desde los feminismos y disidencias sexuales es básicamente un desafío cultural. De alguna manera también algo que he dicho, las culturas, el proyecto cultural es un proyecto educativo y el proyecto educativo es un proyecto cultural. El principal desafío de la educación es la cultura y el principal desafío de la cultura es la educación. En fin, y me voy en estos 3 minutos que me quedan por las 8 acciones concretas que le propongo a Mondiacul desde Latinoamérica. 1. Es urgente mejorar la institucionalidad pública en cultura en América Latina. Todavía hay muchas debilidades nacionales, departamentales, subregionales y municipales en esa institucionalidad en cultura. 2. Es urgente emprender programas nacionales y transnacionales de fortalecimiento de entidades y organizaciones culturales. La pandemia hizo estallar a muchas de estas organizaciones y proyectos culturales, pero no solo por la pandemia hay debilidad. ¿Cómo hacemos un gran programa transnacional latinoamericano de fortalecimiento de entidades y organizaciones culturales? 3. Participación y gobernanza, ejes esenciales de la formulación y gestión comunitaria de las culturas. ¿Cómo asumimos que la experimentación y la autogestión son esenciales para una gobernanza que posicione las culturas como elementos de desarrollo con una participación activa de las comunidades? 4. Las culturas deben tener una dimensión territorial, urbana y rural. No solo urbana, nos quedamos mucho en proyectos culturales urbanos, pero incluso en urbano nos quedamos mucho en proyectos culturales de centro y no de periferia. Pero ¿y dónde están los proyectos culturales de periferia? ¿Dónde están los proyectos culturales rurales? ¿Dónde está esa necesidad de mayor cohesión entre unos y otros? 5, y el tiempo se me acaba, las culturas son de y para toda la población, pero es necesario hacer acciones afirmativas para poblaciones específicas. Hombre, pensemos en poblaciones migrantes o pensemos en infancia y adolescencia. Chiqui González, que además también hace parte de estas jornadas, dice que qué tal si nos dedicáramos en la próxima década con exclusividad o con énfasis mayor a las infancias. ¿Qué tipo de poblaciones tendrían que ser sujeto de acciones específicas? 6. Las culturas necesitan contar con espacios y escenarios diversos, abiertos y activados socialmente en pro de los territorios. No solo los espacios culturales, sino los espacios cívicos que pueden convertirse en espacios para la cultura. 7. Las culturas son mucho más que la economía naranja, lo digo desde Colombia, donde las economías creativas, economías naranjas, dominaron la agenda cultural de la ciudad durante 4 años en el gobierno de Iván Duque, pero son mucho más. Tenemos que fortalecer industrias culturales, sí, tenemos que fortalecer economías creativas, sí, pero la cultura es mucho más que todo esto. Y 8. Hombre, ¿por qué no trabajamos colectivamente entre países, entre ciudades, entre entidades y organizaciones culturales, no culturales y otros sectores para que las culturas tengan la capacidad de incidir e impactar para mejorar la calidad de vida? Es decir, tenemos que fortalecer las alianzas regionales, tenemos que trabajar entre ciudades, entre países y tenemos que fortalecer este tipo de espacios donde nos pensamos conjuntamente. En fin, 19 minutos 40 segundos. Lamento no estar allí para la conversación, no solo con quienes me acompañan en el panel, sino con todos y todas ustedes. Quedo disponible para cualquier otro momento. Un abrazo y nuevamente muchas gracias. Un abrazo fuerte desde Medellín.